Buenas tardes a todos y todas. Empezamos justito en la hora el día de hoy. Qué bueno es esto. Somos poquitos todavía, ya, pero vamos a, bueno, entregar alguna información al principio, como siempre. Hola, Susana. Vamos a empezar, ¿cierto? Reiterando alguna información para todos. Ya, y el segundo bloque igual reiterar algunos puntitos que pueden estar por ahí pendientes. Hasta ahora, ¿hay alguna duda respecto al contenido de la clase pasada? Nos quedaron unas diapositivas por pasar la clase anterior, así que esas las vamos a ver enseguida. Para no perder mucho tiempo, les comparto de inmediato. Mm, mm. Ya, ahí sí. Ya, si por algún motivo me llegasen a escuchar mal en algún momento, me avisan a la brevedad. Ya, pero hasta el momento parece que estamos bien. Luisa tiene activado su micrófono. Sí, va a... ya, ahí está. Ya, ahora sí comenzamos. Comenzamos, ¿cierto? Con este módulo de abordaje en niños TEA. Como les había comentado al principio, el día de hoy corresponde la evaluación de los temas 5 y 6. Comprende lo que vimos la clase pasada, la clase anterior, ¿cierto? De las necesidades de apoyo en el espectro autista, y hoy corresponde el módulo 6, que es del cerebro autista, mecanismos neurológicos del procesamiento de la información. Si estuvieron revisando el documento, ¿cierto? Es más que nada, hay algunas imágenes de apoyo, pero ahora vamos a contextualizar un poquito, explicarle un poco mejor, ¿cierto? A qué se refieren esas imágenes. Ya. Aprovecho de reiterar una información, ¿cierto? Que ya el día 29 debiese, si continuamos, ¿cierto? Con las fechas como están, el día de hoy finalizamos esta clase, ¿cierto? Y nos quedarían 2 clases más, y posterior a la fecha a la última evaluación, que es el 29, se va a dar la fecha para rendir evaluaciones faltantes. Sea cual sea la primera, segunda, tercera o la cuarta, ya van a tener esa opción para poder rendir evaluaciones atrasadas. Pero como les digo, la fecha es posterior al 29, así que ya cuando estemos finalizando la última clase, se les va a dar, ¿cierto?, la fecha definitiva. Son 2 días para poder rendir evaluaciones faltantes. Ya, y la ponderación se mantiene. Ahora sí. Ya, nos habíamos quedado la clase pasada con esta diapositiva pendiente, pero en realidad fue como más que nada la siguiente, la que quedó pendiente completa. Ya, esta vamos a revisarla muy rapidísimo, muy rápido. Ya era sobre los niños autistas, ¿cierto? Pueden resistirse a los cambios en la rutina o el ambiente, ¿cierto? Tener un comportamiento repetitivo, como dar vueltas o agitar las manos, mostrar una emoción negativa no deseada, luchar por autorregularse, tener estos apegos inusuales a ciertos objetos y experimentar ansiedad o retraimiento social. Ya, hablábamos de que los niños autistas y, bueno, también los jóvenes y adultos, ¿cierto?, pueden resistirse a los cambios en la rutina o el ambiente debido a varias razones. Ya, algunas, ¿cierto?, relacionadas con características propias, ¿cierto?, del espectro autista. Ya, también, ¿cierto?, que los niños autistas se sienten mucho más seguros en un ambiente que sea más predecible para ellos. Todos estos cambios repentinos en cualquier etapa del día, cualquier situación ya programada, pueden hacerlos sentir muy ansiosos, confundidos, ¿cierto? Hasta porque pueden romper esa sensación de seguridad que les da, ¿cierto?, el tener esta rutina que va a ser mucho más estructurada. También, ¿cierto?, algunos niños tienen dificultades para adaptarse a situaciones nuevas, ya también a situaciones sorpresivas, ¿cierto? También, ¿cierto? Puede ser que existan estas situaciones, al ser muy sensibles a algunos estímulos, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Puede haber una hipersensibilidad sensitiva. Ya, eso también, ¿cierto? Tomado de la mano de un cambio de rutina que sea muy abrupto, o a visitar algún entorno que no sea tan conocido, ¿cierto? Puede llevar a algún tema de desregulación, o también algún tema de un exceso de ansiedad, ¿cierto? Por tener que afrontar este nuevo lugar que es desconocido.
Ya. También, ¿cierto? Esta estructura, ¿cierto? La rutina también favorece que ellos puedan seguir desarrollando los intereses que más les gustan, ¿cierto? Comprendiendo que una de las características que se presentan es también, ¿cierto? Los intereses que son bien marcados, bien definidos. Ya, pues, digamos, interese a algún tipo de juego, a algún tipo de juguete en especial. Ya a veces ellos pueden preferir, ¿cierto? Quedarse en casa, ¿cierto? A desarrollar este tipo de actividades que son predilectas para ellos. Ya, en casos de que en algún hogar, ¿cierto? Exista algún conflicto, ya para el resto de nosotros puede ser complicado. Ya, algún conflicto que exista o alguna dificultad, ¿cierto? En ponerse de acuerdo para alguna situación, para ir a algún lugar. Ya, para nosotros, ¿cierto? Puede ser un poco complicado. Puede que necesitemos, ¿cierto?, indagar un poco más, conversar un poco más, ¿ya? Pero cuando existen, ¿cierto?, niños, jóvenes o adultos en esta dinámica familiar, va a ser mucho más complicado para ellos el poder autorregularse a sí mismo, el poder tomar el control de la situación y el también poder afrontar, ¿cierto?, estas decisiones que se tomen en cuanto a al cambio de rutina que sea muy abrupto. Y estos cambios pueden afectarlo mucho más. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Alguna situación que puede ser muy común para algunos, ya, en el caso de ellos puede resultar muy molesto y también generar mucha ansiedad, ya, o generar mucho malestar. Por ejemplo, faltar al colegio, ya, alguna situación por ejemplo, se dé alguna terapia nueva o alguna actividad recreativa, ¿cierto? Si pensamos que puede ser una buena idea, ¿cierto? Cambiar un día, en vez de ir a buscar al colegio, ¿cierto? Irse a la casa. Si, por ejemplo, de sorpresa planeamos realizar otra actividad recreativa, ya podemos tener la mejor intención de que va a resultar muy bien esta actividad, pero puede resultar por el contrario. Ya recordemos, ¿cierto?, que existe esta ansiedad que va a ser mucho más alta y también puede ser el que este niño, niña, adolescente o adulto prefiera simplemente no participar en nuestra actividad. Ya, también puede producir, ¿cierto?, irritabilidad, una baja tolerancia, ¿ya? Y, ¿cierto?, es muy importante, respecto a lo anterior, anticipar lo que va a suceder. ¿Ya? Y para esto tenemos que tener en cuenta el nivel de comunicación que tenga el niño, niña, adolescente, ¿cierto? Se pueden utilizar algunos apoyos visuales para transmitir el mensaje de mejor forma, de una manera mucho más directa, establecer, ¿cierto? La rutina, el que cada noche se repita y se llegue a algún acuerdo de lo que se va a hacer al día siguiente o en la semana. Ya es súper importante trabajando esta rutina, el tener quizás algún tablero, algún afiche, todo calendario, donde se expongan todas las actividades que se van a hacer durante la semana. Y si existiese algún cambio en la rutina, anticiparlo, ¿cierto? Que tal día ya no vamos a realizar esto en tal horario, sino que tenemos que ir a tal lugar, ya conversarlo, ¿cierto? Y ahí llegar a un acuerdo. Si es que, como lo decía, el tipo de comunicación lo permite, se realiza, ¿cierto?, de manera verbal, lo más claro posible, también lo decíamos en la clase pasada, y si no, utilizando algún tipo de apoyo, ya que idealmente puede ser algún tipo de ficha o dibujo con los que esté acostumbrado este niño o niña adolescente. Dentro del colegio, lo mismo, ¿cierto? Afianzar la rutina, dar una estructura, como lo hablábamos la clase pasada, el que se tenga que saludar todos los días, el que antes de, por ejemplo, ir al almuerzo, también generar algún tipo de corte, ¿cierto?, en la situación, anticiparlos, también que puedan estar pendientes de la hora, aunque cuando los niños son más pequeñitos, ¿cierto?, cuesta un poco más, pero darle una estructura, ¿cierto?, irles enseñando cómo se conforma una hora, por ejemplo, faltan 10 minutos para tal actividad, que sepan realmente lo que significan esos 10 minutos. Eso va a reducir mucho estas situaciones de ansiedad. ¿Ya? Y va a generar también que nuestros niños estén mucho más preparados para la actividad siguiente. También, ¿cierto? Nos quedamos en esta parte que decía que debido a que el autismo es común, ¿cierto? En gran parte de los países, sacaron nombrar en Estados Unidos y Chile, ¿cierto? Y que se han desarrollado varias intervenciones para abordar, ¿cierto?, estos desafíos socioemocionales que se dan en esta gran cantidad de casos.
Estas intervenciones, ¿cierto?, pueden ser dirigidas por varios profesionales pediátricos. La diferencia en la prevalencia, habíamos dicho que en realidad es cómo se mida, ¿cierto?, la metodología que se utiliza, que hablábamos que generalmente es mucho más, se detecta mucho más en niños que en niñas, ya pues se cuenta con el diagnóstico, pero generalmente es por factores, ¿cierto?, como el mismo aprendizaje, que las niñas, ¿cierto?, aprendían mucho más rápido a camuflar estas señales, y todo es materia de estudio en realidad. Ya, eso generalmente se repiten las cifras, ¿cierto?, de que existe más diagnóstico en niños. Ya existen, ¿cierto?, muchas formas de poder ayudar, ¿cierto?, fomentar ciertas habilidades en niños con autismo para favorecer, ¿cierto?, estos desafíos emocionales y sociales que se presentan. ¿Ya? Por ejemplo, programas de entrenamiento de habilidades sociales, donde se le enseña a interactuar con otros niños, en el recreo puede ser, también a expresar emociones de una manera adecuada, y que estas intervenciones son realizadas por diversos profesionales, como terapeutas, ¿cierto?, psicólogos, entre otros. Desde el área de terapia ocupacional, ¿cierto?, se trabaja para mejorar mayormente las habilidades motoras y de autocuidado. Por ejemplo, aprender a vestirse solo, dar mayor autonomía, manejar la sensibilidad, ¿cierto?, a ciertos tejidos de ropa, por ejemplo, ¿ya? Y psicólogos, ¿cierto?, también pueden trabajar eh, este desafío, ¿cierto?, a trabajar, ¿cierto?, a manejar esta ansiedad, enseñar algunas técnicas para que los niños puedan calmarse cuando se sientan muy abrumados. Y sobre las intervenciones comunes para los desafíos socioemocionales relacionados con el autismo, algunas intervenciones que van a ser comunes, como decíamos, el entrenamiento de habilidades sociales, enseñar al niño, ¿cierto? Ya que ellos tienen mucha dificultad para desarrollar, ¿cierto?, estas habilidades sociales, por ejemplo, para hacer amigos, para iniciar conversaciones, requieren bastante apoyo en la mayoría de los casos, o algunos, ¿cierto?, que requieren un apoyo mínimo, pero la idea, ¿cierto?, es enseñarles para que ellos sean lo más independientes posible y lo más autónomos. Entonces, ¿cierto? Como decíamos, las personas neurotípicas nacen con esta capacidad, ¿cierto? Y la van desarrollando y aprendiendo de una manera que puede ser mucho más fácil de internalizar, ¿ya? Por ejemplo, entender las emociones de los demás. Ya nosotros desde muy pequeños, ¿cierto? Las personas neurotípicas va aprendiendo estas señales sociales y las vamos tomando, ¿cierto? También nos vamos haciendo parte de ellas, las aprendemos, las internalizamos y también trabajamos en base a ellas. ¿Ya? Y así nos vamos comportando con el resto de las personas. En el caso de las personas con diagnóstico de trastorno espectro autista, ellos requieren mayor apoyo para poder comprenderlas, para poder asimilarlas y también para poder utilizarlas. No significa que nunca puedan realizar este tipo de acciones. Ya las habilidades sociales se pueden trabajar, ya se pueden ir entrenando. Ya, por eso lo ideal es comenzar desde muy pequeñitos. También, ¿cierto?, se pueden aplicar terapias cognitivo-conductuales para ayudarle, ¿cierto?, al niño a identificar y cambiar algunos pensamientos negativos o preocupaciones sociales que lo puedan ir afectando, ya que pueden ir afectando el comportamiento y también estas emociones. Todo tipo de terapia, ¿cierto?, va a ser graduada de acuerdo a las necesidades que tenga cada niño y también de acuerdo a los desafíos que tenga cada uno. También se puede utilizar juego terapéutico, ¿cierto? Para ayudar a practicar estas habilidades, expresar emociones, resolver conflictos de manera adecuada. Ya todas las intervenciones pueden ir siendo graduadas. Y este era el cuadrito que nos quedó pendiente completo, ¿cierto? Que eran consejos para los cuidadores, para trabajar, ¿cierto?, estas habilidades sociales. Entonces es cierto em, que todos los niños se benefician del apoyo socioemocional, pero los niños autistas necesitan atención adicional y práctica. Una característica común de las personas con trastorno espectro autista, en menor o mayor grado, es la dificultad para entender las relaciones, ¿cierto?, y situaciones sociales, y por lo tanto la insuficiencia o dificultad para desarrollar estas habilidades sociales. Es como estas habilidades sociales en estos niños TEA pueden ser difíciles de desarrollar,
porque existen dificultades, por ejemplo, para entender el comportamiento social adecuado, para comprender las reglas que son implícitas en la conducta, ¿ya? Ya que el aprendizaje social que ellos presentan muchas veces es mucho más rígido. Puede ser que por el resto, ¿cierto?, no sea tan fácilmente entendible. Recordemos que no es que no sientan, sino que en la forma de expresar estas emociones no es igual o se dificulta, ¿cierto?, comparado con el común de las personas neurotípicas. Ya lo que hemos aprendido, ¿cierto?, va a ser un poco distinto. Una técnica es haz participar al niño o niña varias veces al día. Debido a que los niños autistas pueden no iniciar la interacción, es importante que el adulto responsable la inicie. Ya, para fomentar la referencia social, se puede jugar a la escondida, crear un túnel para que el niño gatee, mirar por un extremo para animarle a que gatee hacia él. ¿Ya? Además, ¿cierto? Del juego de ida y vuelta, como rodar la pelota. ¿Ya? Este tipo de juegos, ¿cierto?, que suelen ser muy, muy simples, ¿cierto?, son una buena estrategia para que los niños puedan interactuar, ¿cierto? Puedan atreverse, ¿cierto?, a dejar un poquito este juego que es mucho más solitario. Ya pueden, ¿cierto?, eh, participar con otra persona, ya sea la persona que está guiando la actividad. También, ¿cierto? Eh, También, ¿cierto?, se puede realizar entre más niños. Lo ideal, ¿cierto?, es que se realice entre un grupo muy pequeñito o con uno o dos participantes nada más. Ya, la idea, ¿cierto?, es que pueda iniciar esta interacción, ¿cierto?, pero siempre que hay que estar muy pendiente de cuando requiera apoyo o que no lo pueda iniciar, ya, o que tenga mucha dificultad, ¿cierto? Lo estamos viendo quien se aleja del grupo en algún momento, si es que en un momento estaba participando y en algún momento deja de participar, y hay que estar súper atentos a esas señales. Ya, asegurarse de tener la atención del niño antes de dirigirse a él, a meterse en la línea de visión con el objetivo con un objeto de su agrado para captar la atención. Es súper importante que si nos metemos en la línea de visión como tal, ya tenemos que evitar el sobreestimular al niño. Ya, que una cosa es que tratemos de llamar su atención, pero si lo hacemos con muchos estímulos, ya vamos a lograr todo lo contrario, vamos a lograr que este niño o niña no quiera participar, ya podemos hacer que se sienta muy abrumado, ¿cierto? Podemos generar hasta una crisis sensorial. Ya, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de técnicas. Ya es importante, claro, tener la atención del niño para que pueda participar. Ya, invitarlo a participar no es sobreestimular. Ya, para captar su atención, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta algunas estrategias como estar atentos a la postura que tenga este niño, niña o adolescente. Ya, toda la señal que nos dé, señales corporales de que está comenzando a sentirse abrumado o sobreestimulado. Por ejemplo, si cambia su postura corporal, si vemos que tiene algún gesto de desagrado o en vez de lograr, ¿cierto?, la meta que teníamos de que preste atención y nos mire, vemos que este niño o niña está totalmente, em, se escondió mucho más, ¿cierto? Se cerró, quizás está totalmente ensimismado, ¿cierto? Si vemos que al principio llegó un poco más abierto a participar y luego que nosotros empezamos a hablarle ya, a mostrarle juguetes, vemos que estamos logrando todo lo contrario y ahí es mejor tomar distancia. Ya. Si vemos que estamos captando su atención, podemos seguir en la misma línea. Seguimos en la misma línea, quizás con el mismo tipo de juguete, tomando esta distancia también, no estando encima, ¿cierto? Tomando esta distancia, podemos mostrarle los juguetes y luego ir integrando otros elementos. Ya, pero no pongamos todo el montón de juguetes, montón de palabras, montones de sonidos, no. Ya, siempre tenemos que intentarlo con algún tipo de juguete, ya si indagamos que le gusta este tipo de actividad, ya llevémosle un tipo de actividad, ya, y después podemos por el camino ir integrando más, o ir integrando más participantes, si es que ese es el plan. Pero siempre cuando no conozcamos, ¿cierto? No ser invasivos jamás. Ya también, ¿cierto? Utilizar algún estímulo que sea suave o familiar,
Ya en vez de algún estímulo fuerte, ya quizás nosotros vayamos con toda la energía, así como a intentar que participe nuestro niño, quizás vamos con toda la energía a decirle con un aplauso, ya va, participemos, ya ese no es el plan, que nuestra misma voz puede hacer que ese niño sensorialmente se vea muy afectado. Podemos aumentar su ansiedad, podemos provocar que explote en llanto, ya, o que simplemente se aísle. Recordemos estas dos etapas, ¿cierto? Que pueden ser de cuando hay una sobreestimulación, ¿cierto? Que puede ser que este niño se cierre totalmente o puede ser que explote. Ya. Explote en llanto, explote en algo, en una sensación corporal que se parezca a una pataleta. Entonces tenemos que evitar, ¿cierto? Todo tipo de estímulo que sea muy fuerte. Idealmente con alguna actividad que le sea familiar. Y por el camino, como les decía, sí podemos ir adaptando, entregando otro tipo de materiales. Si es que estamos trabajando, por ejemplo, en aula, ya por el camino podemos integrar otros materiales siempre y cuando sepamos em, que este tipo de materiales o colores o que no sean tan brillantes, ¿cierto? Que no vayan a sobreestimular. Importante también respetar el espacio personal, como ya le había dicho, que la distancia sea cómoda, respetar, ¿cierto? No forzarlo nunca a que nos mire. Si no está listo este niño o niña, puede ser muy incómodo el mirar, ¿cierto? El mirar nuestra cara, el mirar nuestros ojos puede ser demasiado estimulante para ellos. Ya, si no se siente cómodo, si su postura no está diciendo que no quiere participar, no podemos forzarlo ni obligarlo. En ese sentido, démosle espacio, ya que ya cuando vemos que se abre de nuevo, tenemos una nueva oportunidad para acercarnos, pero no nunca cuando ya veamos que está cambiando, ya que no quiere participar, es que no, simplemente. En ese sentido tenemos que ser súper pacientes, súper comprensivos. Y también ofrecer opciones, ya, ofrecer opciones para que quiera, por ejemplo, ofrecerle distintos objetos, ya, o actividades para elegir, siempre como en la misma línea, no ofrezcamos actividades que sean con mucho color, mucho brillo. ¿Ya? La idea es entregarle un mayor control y mayor autonomía, ya que siempre se reduzca todo tipo de ansiedad. También, ¿cierto? Fomentar la atención conjunta mediante juegos como toma de turnos o actividades que impliquen la sincronización de movimientos. ¿Ya? La atención conjunta siempre va a ser cuando una o más personas comparten el mismo objeto, el mismo objetivo, algún evento, alguna actividad al mismo tiempo. Ya cuando dos personas están interesadas, ¿cierto? Y prestan atención a la misma actividad y tienen, por ejemplo, el mismo foco. Ya invitarles, ¿cierto?, a participar en un juego. Ya algún juego puede ser idealmente para favorecer habilidades sociales, para favorecer la comunicación, puede ser el imitar, por ejemplo, un avión, ¿cierto? Tenemos un avión, el adulto, ¿cierto? Inicia imitando el sonido del avión, ¿qué hace el avión? Ya, vuela, ¿cómo vuela? Adentro de él van personas, ¿cuántas personas van a ir en este avión? Ya todo va a depender de la edad que tenga también nuestro niño. Ya, también, ¿cierto? Señalar, ¿cierto? Etiqueta y habla de las emociones, las tuyas, las de los demás y las propias. Es súper importante ir trabajando emociones siempre que tengamos la oportunidad de hacerlos. Ya es súper importante las emociones, como les decía, por ejemplo, si estamos contando alguna historia, un cuento, también ir diciendo, oh, ¿por qué se habrá sentido así? ¿Cómo se habrá sentido, em, cómo se habrá sentido el personaje o el animal? ¿Ya? ¿Por qué se habrá sentido así? ¿Cómo nos dimos cuenta que le pasaba? ¿Ya? Tratando de, mediante cualquier tipo de juego, ir trabajando, ¿cierto? Ir hablando de las emociones, trabajando siempre contándolos desde las que tiene uno, desde las que tiene un personaje con el cual empatice. Utilizar tarjetas de emoción que muestren la expresión facial y pedirle al niño que diga que representa la imagen. Hay muchas actividades que se pueden descargar, ¿cierto? Directamente de internet, que son gratuitas, que son estas tarjetas de emociones. Y es igual lo vamos a ver, creo que en la próxima clase vamos a ver, les voy a mostrar algunos ejemplos también de esas tarjetas de emociones. Ya, lo importante cuando se trabaje con estas tarjetas de emociones, ya trabajar, ¿cierto? Con algún espejo también, mostrarle al niño quizás que imite las caras, ¿cierto? Una cara sonriente, hablándole de qué significa cada una,
con un lenguaje muy simple, ¿cierto? Si existen dificultades, ir apoyándose siempre con dibujos idealmente. Y para niños de 2 años y medio o más, ¿cierto? Usar juegos de simulación para que el pequeño se acostumbre a jugar con otra persona. Por ejemplo, hacer un picnic. Se hace un picnic, en ese picnic se utilizan distintos elementos que van a hacer, ¿cierto? Comida, ¿cierto? De juguete, puede ser de tela, ¿ya? Hay distintos materiales. Por ejemplo, decir, oye, voy a comer esto, qué rico, ya, y ahora te toca a ti. Tú vas a preparar qué cosa. Simular, ¿cierto? Algún juego que sea como de cocina o algo que sea del interés del niño, donde se pueda integrar también, se puedan imitar acciones, se pueda imitar a las otras personas también. Y así vamos trabajando también, vamos trabajando, ¿cierto? El tema de los turnos también, de alguna forma, todo lo podemos ir adaptando a través de juegos. Y para maximizar el juego del niño, ¿cierto? Se basa en el juego de los intereses, ya que el tiempo sea corto y utilizar mucho refuerzo positivo. Refuerzo positivo ante todo. Cualquier actividad nueva o cualquier actividad anterior que haya sido un poco más difícil o más demandante, ¿cierto? Que ahora el niño lo esté logrando, aunque esté dando sus primeros pasos, ¿cierto? En ese tipo de actividad, felicitarlo mucho, decirle lo estás haciendo muy bien. No se recomienda tanto o sea, en realidad no es recomendable el premiar con algún tipo de objeto. Ya algunas personas lo realizaban de esa forma, el premiar con algún tipo de dulce o la recompensa como un chocolate, cualquier cosa, ya no es recomendable. En el contexto escolar, sobre todo, no es aconsejable entregar ningún tipo de estímulo como de ese tipo, ¿ya? Ningún tipo de comida se puede interpretar de otra forma, o también puede ir en contra de la misma dieta de este niño o niña, puede ser alérgico a algún alimento, no lo sabemos. Ya nunca premiar con comida. Ya. Otra, también si existe algún problema de inclusión, no lo sabemos, que jamás comida. ¿Ya? Otra cosa es tratar, si es que estamos trabajando en aula, entregando premios como estas fichas que se hacen donde se ponen estrellitas, ¿cierto? Porque cada niño lo logró. ¿Ya? Igual es importante irlo quitando, ¿ya? Quitando este tipo de estímulos con el tiempo. Ya no realizarlo de una manera tan constante que, por ejemplo, todo un semestre con el afiche con las estrellitas. Ya se puede utilizar en cierto momento como estímulo positivo, sí, pero no generalizarlo, ¿cierto? Ocuparlo en ciertos momentos solamente y luego irlo eliminando. O quizás trabajando y cambiando con otro tipo de fichero, ya, pero no es tan aconsejable mantenerlo para siempre. Es bueno en un momento, pero no mantenerlo por largo tiempo. Ya quizás un mes, tenemos nuestro niño y ocupamos algún tipo de tablero para ir poniendo estrellitas o caritas alegres, según lo que vamos haciendo, hasta ahí todo bien. Pero después se puede dar para que los niños, ¿cierto? Si están en esta costumbre de siempre estar buscando, es como buscar el 7, ya que los niños siempre van a estar como su estímulo, ¿cierto? Va a ser tener esa estrella o tener esa carita, entonces va cambiando un poco el foco, que es en realidad el refuerzo positivo, ya va cambiando, ¿cierto? Va siendo un poco más competitivo, entonces no es la idea mantenerlo en el tiempo. Si se encuentran con alguno de estos tableros que se ocupan harto en educación, ya igual consulten un poco cómo lo están implementando ahí, ya para poder averiguar un poquito más ahí cómo es la dinámica desde que lo están utilizando. Ya, en mi percepción, yo, según lo que he visto, ya no es aconsejable durante tanto tiempo. Ya puede servir como herramienta los primeros meses, sí, perfecto, pero después ya lo vamos desechando. Ya. Y ahora sí, vámonos de lleno a lo que es este cerebro autista, mecanismo neurológico de procesamiento de la información. Acá, ¿cierto? Para poder comprender lo que viene más adelante, agregué, ¿cierto? Estas imágenes, pero esto claramente no va a entrar así en la prueba, para que no se asusten ni nada, solamente como explicación. Quiero que lo tengamos bien claro desde el principio. ¿Por qué son importantes estas imágenes? Porque la corteza cerebral, ¿cierto? Bueno, el cerebro en sí se divide en varias partes para facilitar el estudio del procesamiento.
¿Ya? Entonces, ¿cierto? Acá lo que vamos a ver, y más adelante, ¿cierto? Nos habla en el texto de los lóbulos, ¿cierto? Del cerebro, ¿ya? Y cómo algunos manejamos, ¿cierto? Para motivos de estudio, ¿cierto? Existen la división de lóbulos cerebrales. La imagen de acá arriba no la veamos todavía, pero vayámonos a la que está abajito, no sé si alcanzan a verla bien. Ya, esta imagen de acá abajito, uy, nos dice que, ya ahí volví. Nos dice que existen estos lóbulos, ¿cierto? Que están en la corteza cerebral. La corteza cerebral va a ser la parte más externa de nuestro cerebro. Si nos vamos a la otra imagen, ¿cierto? La primera que nos habla, ¿cierto? Que de la percepción visual, espacial, que es un poquito más compleja. Ya acá, ¿cierto? Vemos que está como el cerebelo y hay otras zonas internas. Ya, lo que nos sirve para fines de nuestro estudio es comprender que la corteza cerebral tiene estos cuatro lóbulos que van a ser el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el parietal y el occipital. Ya para temas de estudio. Voy a mostrarle un video igual sobre el tema, así que no, para que lo veamos bien. La importancia de esto es que cada uno de estos lóbulos que salen representados acá con un color, ya, van a tener diferentes roles en lo que nosotros aprendemos y en cómo lo hacemos. Ya, por ejemplo, el lóbulo frontal, ¿cierto? Nos sirve para el control de la conducta, la toma de decisiones, y que mayormente esos procesos se llevan a cabo en esa zona. No significa que el resto del cerebro no esté implicado. Ya recordemos que es todo un proceso conjunto. Solo para fines de estudio se ve de esta forma. Cada lóbulo, ¿cierto? Va a tener una tarea. Entonces, y estos lóbulos están divididos a la mitad. En los hemisferios, ¿cierto? Derecho e izquierdo. Y esta división, ¿cierto? También dentro de esta división está este cuerpo calloso, ¿cierto? Que vemos en la primera imagen, que esta, ¿cierto? Va a hacer las líneas que conectan un lado del cerebro con el otro. Eso es lo importante saber de esta imagen. Les voy a mostrar un video para que quede mucho más claro. Ya, la idea de esto es poder comprender, ¿cierto? El texto que viene más adelante. Voy a compartir un videito. Ya, voy a detener la grabación. El video, ¿cierto? Es explicativo nada más, le va a explicar mejor lo que les acabo de decir y es para que después veamos lo siguiente. Y como les decía, para fines de estudio no se quedan tanto con esta información, que igual es mucho, ya es solamente para entenderlo un poquito más. Vamos a ya. Ahí pudimos ver, ¿cierto? Lo que les estaba explicando, un poquito más detallado, ¿cierto? Que cada parte, para fines de estudio, cada área del cerebro va a tener una función específica. Ya, si hablamos, ¿cierto? Del cerebro autista, ya, bueno, todos los cerebros, ¿cierto? Van a ser únicos, pero, ¿cierto? En la mayoría de nosotros, ¿cierto? Está como subdivisión, ¿cierto? Donde cada una de las áreas, ¿cierto? De la corteza va a tener un rol, ¿cierto? Que va a ser muy marcado para cierto tipo de procesamiento, ¿cierto? Va a tener una tarea como mucho más específica. Y acá, ¿cierto? En el dibujo que aparece aquí arribita, ¿cierto? Que le comentaba que era un poquito más explicativo en realidad, que lo ignoráramos un poquitito lo que aparece, ¿cierto? Más que nada para ejemplificar que existen variaciones en cuanto al cerebro de una persona con trastorno espectro autista, según estudios, ¿cierto? Respecto al cerebro de una persona neurotípica. Existen características ya que van a ser propias del cerebro de una persona con trastorno espectro autista respecto al cerebro neurotípico. Van a ser algunas diferencias, ¿cierto? Muy sutiles, pero que según estudios marcan una diferencia que es bastante notable. Em, Algunas estructuras, ¿cierto? Pueden estar mucho más desarrolladas en el cerebro autista. ¿Ya? Entonces, esto claramente puede influir en cómo la persona autista experimenta su propio mundo
cómo procesa la información y cómo se comunica con los demás. Por ejemplo, ¿cierto? Las áreas del cerebro que se ocupan del el procesamiento visual o auditivo pueden ser mucho más sensibles o menos tolerantes a ciertos estímulos. Ya lo que a veces, ¿cierto? Puede resultar en que a simple vista, ¿cierto? Como lo vemos desde afuera, sabemos respuestas que son mucho más intensas a sonidos fuertes o a luces brillantes. Como les comentaba, de acuerdo a diversos estudios, la corteza, la corteza, em, la corteza visual ya va a ser mucho más predominante en las personas con trastorno espectro autista. Ya este lóbulo occipital, donde se realiza cierto mayormente el procesamiento visual, ¿ya? Va a ser mucho más predominante, como les decía. Por lo tanto, se trabajan mucho más estrategias que sean visuales para poder atender a las necesidades y poder apoyarlas. ¿Ya cierto? En algunas personas que son autistas hay conexiones más fuertes dentro de ciertas áreas, pero también hay menos conexiones en otras, ¿ya? Lo que también puede afectar la atención, ¿cierto? ¿Ya? Hasta la forma en que también podemos interactuar socialmente. ¿Ya? Esto puede llevar, ¿cierto?, a tener algunas habilidades, a desarrollar algunas habilidades superiores en algunos campos, ya como el arte o matemática, que históricamente, ¿cierto?, se han destacado las personas con trastorno espectro autista, pero también, ¿cierto?, pueden presentar desafíos en las habilidades sociales. Un momentito. Ahí, ya. Como decíamos, ¿cierto?, van a existir algunas diferencias. Las personas autistas tienen dificultades para integrar la información en un todo, ya, en tomar, ¿cierto?, toda esta información, ¿cierto?, en algo global o general. En su lugar, su cerebro se centra más en los detalles pequeños. Recuerden que habíamos hablado del término de hiperfocalización. El hiperfoco, ¿cierto? Es cuando una persona se sumerge totalmente en una tarea o actividad específica, puede llegar a perder hasta la noción del tiempo y del entorno. Ya, por ejemplo, estando tan concentrado armando un rompecabezas que me olvidé de que tenía que comer, ¿cierto? Se me olvidó, se me pasaron las horas y aquí continué, ¿cierto? Armando mi rompecabezas, lo finalicé, ¿cierto? Pero no perdí totalmente la noción de hasta de todo el entorno. Ya podían estar hablando y yo totalmente ahí en mi tarea. Ya, este hiperfoco, ¿cierto? Se puede dar en cualquier persona, tanto autista como no, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Es mucho más característico en las personas con trastorno espectro autista. La capacidad de concentrarse profundamente en una tarea o una actividad específica durante un periodo muy prolongado de tiempo. Ya eso también explica las habilidades sobresalientes, ¿cierto? En áreas concretas. Ya, además, cierto que por lo general se destacan capacidades de memoria y atención en algunos detalles que son muy específicos. Ya, si hablamos sobre dificultades en la atención, ya no hablábamos de este tipo de atención. Para explicarlo bien, ¿cierto? Dentro de las características principales de las personas con trastorno espectro autista, existe esta mayor fijación por los detalles, ya detalles muy específicos que el resto pasamos por alto, ¿ya? Ellos los pueden mirar mucho más ampliamente, pueden memorizarlos mucho mejor. Es una característica súper notoria. No así la atención, ¿cierto? Si es que nosotros estamos en un ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, en una sala de clases y estamos hablando, ¿cierto? Presentando una clase adelante, ¿ya? Ese tipo de atención, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil. Es una atención, ¿cierto? Que va a ser mucho más focalizada a áreas de interés, digámoslo de ese modo. También, ¿cierto? Algunas personas presentan esta facilidad para las matemáticas. Ya pueden memorizar muy bien conceptos matemáticos. Ya pueden llevarlos a la práctica de una manera excelente y quizás muy superior a estudiantes que tengan la misma edad o estén en el mismo curso. ¿Ya por qué? ¿Cierto? Porque las matemáticas son mucho más estructuradas que, que
por ejemplo, si estamos hablando de alguna otra materia o asignatura, ¿cierto? Que va a ser un poquito más abstracta. En la matemática siempre va a ser concreta, ya siempre va a ser mucho más aterrizado, ¿cierto? Y si estamos hablando, por ejemplo, de fórmulas, ya ahí pueden trabajarlas súper bien, ¿no? Pero si ya estamos hablando de temas mucho más abstractos, también existen algunas personas que se interesan en el arte, ¿ya? Pero viéndolo desde la forma en que ellos pueden aplicar, ¿cierto? Toda su creatividad, llevarlo, ¿cierto? A un lienzo, más que conceptos que sean como de la historia del arte, ya es otro tema. ¿Ya? Entonces vamos como esa diferencia. ¿Ya? Como decíamos, ¿cierto? Las zonas cerebrales que controlan la información visual en el cerebro autista están extremadamente desarrolladas, mientras que otras van a ser mucho menos activas. Ya, por eso se habla de que son mejores en tareas visuales. Ya, según los científicos de la Universidad de Montreal, que recogieron datos durante 15 años sobre la forma como funciona el cerebro autista, este se organiza de una forma distinta al del resto de los individuos. El cerebro neurotípico, ¿cierto? De la persona común, ¿cierto? Tiene más tendencia a crear, ¿cierto? Este automatismo y hacer cosas por inercia o inconsciencia. A nosotros muchas veces nos pasa, la persona neurotípica, ¿cierto? Que a veces puede estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿ya? Y a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Podemos estar, por ejemplo, realizando material, ¿cierto? Trabajando en un material que vamos a hacer en el aula, ya descargando información, ya por otro lado estamos atendiendo al teléfono, ya estamos con nuestro celular respondiendo mensajes, también tenemos a la persona del lado, ¿cierto? Que no está hablando, también le estamos respondiendo, y puede ser que también estemos comiendo un snack o tomando algo. Ya son cuatro cosas a la vez, ¿ya? Pero lo estamos haciendo todo en conjunto. ¿Ya? ¿En qué momento aprendimos a hacerlo? Que lo hicimos tan automático, no lo tenemos tan claro, ¿cierto? Porque generalmente nuestro cerebro, ¿cierto? El cerebro neurotípico trabaja, ¿cierto? Haciendo estas conexiones que van a ser mucho más automáticas. Ya vamos haciendo las cosas de manera inconsciente prácticamente. Podemos ser muy productivos, ¿cierto? Y no darnos cuenta quizás cuando hicimos tal y tal cosa, ¿cierto? Hicimos varias cosas a la vez, estábamos comiendo y a la vez estábamos trabajando y hablando con una persona y respondiéndole a otra. ¿Ya? ¿Cómo lo hicimos? Con práctica, ¿cierto? Nuestro cerebro se adaptó en algún momento, ya somos mucho más automáticos. ¿Ya? Y las conexiones se hacen mucho más fuertes. ¿Ya? A diferencia de la persona autista, ¿cierto? Que va a tener mucho más dificultad en generar este automatismo. ¿Ya? El área, ¿cierto? El área de la parte posterior, que es el área occipital, ¿cierto? Procesa la información visual que va a estar mucho más desarrollada según estos expertos. Ya, si tenemos un área visual que va a ser predominante, claramente, ¿cierto? Va a ser un plus para poder realizar nuestros apoyos utilizando, ¿cierto? Este desarrollo, ¿cierto? Que tiene, que le va a ser mucho más fácil el comprender el mundo externo. Ya, esto podría explicar, ¿cierto? Por qué algunas personas autistas son mejores que otras en tareas visuales, algunos son capaces de dibujar imágenes de una manera muy detallada, ya también, ¿cierto? Pueden ser muy precisos en cuanto a traspasar, ¿cierto? Algún tipo de imagen. Ya, sin embargo, ¿cierto? Advierten los autores que a estos individuos le tienen dificultades para interpretar otras cosas, como las expresiones faciales. Tenemos mucha capacidad, ¿cierto?, para poder tomar, ¿cierto?, los aprendizajes que son muy concretos, ya podemos tener esta facilidad para memorizar, esta facilidad, ¿cierto?, para tomar atención, para mantenernos en una tarea por mucho tiempo, pero tenemos dificultad, ¿cierto?, en reconocer expresiones faciales, tenemos dificultad, ¿cierto?, en poder realizar actividades de manera automática, ¿cierto? El poder quedarnos con alguna actividad y no saber en qué momento la decimos, pero lo estamos haciendo súper bien, ya que es algo muy típico de un cerebro neurotípico, valga la redundancia. Ya esto también, ¿cierto? Ocasiona que las zonas que controlan
la toma de decisión y la planificación tengan menos capacidad. Ya. Bueno, como dato, ¿cierto? Les hablaba que, bueno, el video también lo decía, que la zona frontotemporal, ¿cierto? La parte de adelante, ¿cierto? De nuestro cerebro, es la encargada de regular las emociones. Ya, ahí están nuestras funciones, las que nos dicen cuando tenemos que controlarnos, ¿cierto? Estamos en un espacio social, ¿cierto? Y tenemos que comportarnos de cierta forma, ya nuestra postura, tenemos que estar más callados, ya también le podemos no decir a alguna persona porque la vamos a herir, ¿cierto? Vamos aprendiendo cómo a desarrollar, ¿cierto? Esta área del cerebro. Esta área, ¿cierto? Que va a ser el área frontotemporal, es la que se desarrolla más tarde en nuestro cerebro. ¿Ya? Por eso, ¿cierto? Tenemos, bueno, algunos estudios igual hablan de eso, tenemos a muchos niños, ¿cierto? Los niños, ¿cierto? No nacen con esta zona, ¿cierto? Tan desarrollada, ¿ya? Sino que va siendo un poquito más instintivo, ¿cierto? La forma en que reaccionan los niños. Recordemos que ellos siempre, ellos primero lloran, ¿cierto? Van aprendiendo de cómo llamar la atención del adulto, ya también van imitando y también van aprendiendo estas normas sociales, ¿ya? Entonces, ¿cierto? A medida que vamos creciendo, se va desarrollando esta zona de nuestro cerebro y a medida que vamos poniendo en práctica, ¿cierto? Vamos aprendiendo cómo vamos a mostrarnos socialmente, cuando podemos hacer algo, ¿cierto? Cuando podemos reaccionar de una forma, cuando no, ¿cierto? Cómo nos puede ver el resto, ¿cierto? Vamos diciendo, no, acá pues, tengo que ser muy compuesto, pero en la casa voy a ser muy desordenado. Ya vamos aprendiendo eso y es la zona que se desarrolla último en el cerebro, como les decía. Hay estudios que dicen que esta área, ¿cierto?, que controla los impulsos, se termina de desarrollar cerca de los 20-21 años. Ya por eso siempre vemos, se asocia también con la conducta, ¿cierto?, de los adolescentes, que son un poquito más sin reglas, ¿cierto? Y cuando son más niños, ¿cierto?, ocurren estas pataletas, ¿cierto? Porque el niño aún no aprende a gestionar este tipo de emociones, ¿cierto? Como lo hacen los adultos. ¿Ya? Entonces igual es un tema súper importante, ¿ya? Porque también los estudios nos hablan de que existen algunas dificultades, ¿cierto? En esta área, ya que va a ser de planificación, la de planificación de la conducta también. El trastorno autista, ¿cierto? Va a variar siempre en su intensidad. Algunas personas pueden desenvolverse de una manera súper eficaz, ¿cierto? Pueden desarrollar distintas áreas, ir aprendiendo habilidades, ¿cierto? Para desenvolverse en el mundo laboral, en el mundo educativo, ¿ya? Mientras que otras, ¿cierto? Pueden enfrentar desafíos que van a ser mucho más significativos. Para participar plenamente en la sociedad van a requerir mucho más apoyo durante todas las etapas de la vida. Ya, pero hay otros que con apoyo, ¿cierto? Van a ir logrando ciertas metas o estándares sociales que son los esperados. Ya, pero como les decía, todo va a ir variando. Pero el común de los estudios nos habla de estas diferencias que son a nivel cerebral. Ya, hasta aquí vamos a quedar, nos queda poquito. Ya, vamos a hacer un pequeño break. Son, son las 7:50 ya, 7:55 a las 8:15. Vamos a estar de vuelta. Ya igual vamos a resolver algunas dudas. Vamos a la grabación. Ya, a las 8:15 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya, ahí sí. Ya, volvemos. Aprovecho de preguntarles si hay alguna duda hasta el momento. Creo que varios se integraron después de que habíamos iniciado. Y para contextualizar, al principio solo vimos unas diapositivas que habían quedado pendientes de la clase anterior. Ya, para que no se confundan, ¿cierto? Las primeras dos diapositivas eran de la presentación anterior. Y, ya, acá nos quedamos. Ya, ahora sí estábamos de lleno en lo que ocurre, ¿cierto?, en el cerebro autista, los mecanismos neurológicos de procesamiento de la información.
Como habíamos visto, ¿cierto? Según diversos estudios, ya nos habían arrojado que dentro de unas características, ¿cierto? Del cerebro autista es que se presentan mayores dificultades para integrar la información en un todo, ¿cierto? En integrar esta información de manera global. Existen zonas más desarrolladas en el cerebro, ya, que controlan principalmente la información visual, ¿cierto? Y que estaban, ¿cierto? Que apuntaban a que fueran mejores en tareas visuales. También, ¿cierto? Según un estudio de los científicos de la Universidad de Montreal, recogieron datos, ¿cierto? Durante varios años, 15 años, sobre cómo funcionaba el cerebro autista, que este se organiza de una forma distinta al del resto de los individuos, en este caso de personas neurotípicas. Habían ciertas diferencias. Ya, también, ¿cierto? Hablaban del área de la parte posterior, ¿cierto? El lóbulo occipital, que era el que procesaba la información visual, ya que este también está altamente desarrollado. Entonces, ¿cierto? Recogiendo estos estudios, nos hablan principalmente, ¿no? De que existe un predominio, que hay áreas que están mucho más desarrolladas y hay otras donde hay un desarrollo un poco más inferior, ¿cierto? Comparado con personas neurotípicas que tienen como las mismas características, como la misma edad, ¿cierto? Y viven en un contexto similar. Ya también, ¿cierto? Nos decían que hay capacidades que están muy desarrolladas de acuerdo a ellos lo atribuyen, ¿cierto? A cómo se desarrollaron estas zonas del cerebro. Por lo tanto, ¿cierto? Habían habilidades que eran mucho más desarrolladas respecto a individuos de las mismas características. Y también existen algunas diferencias, algunas deficiencias, ¿cierto? En cuanto a la interpretación de otros aspectos, como las expresiones faciales y también las emociones, comparado con un cerebro que es neurotípico. Ya, continuamos. Ahí sí. Ya, entonces, ¿cierto? ¿Cómo funciona el cerebro de las personas con autismo? Tenemos, ¿cierto? El dibujito de acá arriba, o sea, la imagen, perdón, la añadí simplemente como recordatorio para que nos acordáramos, ¿cierto? De que existen estas zonas, estas zonas, ¿cierto? Esta división de la corteza cerebral, ya que más que nada para temas de entendimiento de lo que es la materia, lo que es la imagen como tal, ¿cierto? No entra como evaluación, recordemos eso. Ya no se les va a preguntar precisamente por la corteza frontotemporal, no, solamente para que podamos entender, ¿cierto? Cuáles serían las zonas, ¿cierto? Que tienen alguna diferencia que va a ser más o menos significativa respecto a un cerebro neurotípico. Respecto a este funcionamiento del cerebro de las personas con autismo, tenemos diferentes características. Se habla, ¿cierto?, de que son pensadores visuales, de acuerdo, ¿cierto?, al desarrollo de la corteza visual primaria, que es la encargada, ¿cierto?, del procesamiento de lo que nosotros vemos, ¿cierto?, de cómo lo vamos interpretando. Cuando decimos que la persona autista es un pensador visual, queremos decir que tiende a procesar la información principalmente a través de imágenes mentales, en lugar de palabras o pensamientos abstractos. Ya, va a ser mucho más fácil, ¿cierto?, formar esta imagen mental, ¿no? A diferencia, ¿cierto?, de un cerebro neurotípico, que les puede ser mucho más fácil integrar la información, ya estoy hablando de modo general, ¿cierto?, integrar la información con palabras, ¿cierto? ¿Ya? O si le entregamos alguna información que tenga diferentes componentes, ya por ejemplo, la palabra como tal, quizá algunos aspectos más auditivos, agregamos otros aspectos como la imagen, todo el conjunto, ¿cierto? Puede ser mucho más fácil de comprender por un cerebro neurotípico versus el cerebro con autismo, ¿cierto? Que va a tomar más que nada la imagen, ¿cierto? Como una referencia para poder memorizarla. Ya, esto, ¿cierto? Significa que las personas con este tipo de procesamiento son muy buenos para visualizar y recordar ciertos detalles visuales, con mucha precisión, ¿ya? A diferencia de lo neurotípico. La corteza visual primaria, ¿cierto? Es la parte del cerebro que se encarga de procesar esta información visual, ya la información que recibimos a través de nuestros ojos, y en las personas autistas esta área del cerebro, ¿cierto? Puede ser muy activa.
lo que les permite ser muy hábiles, ¿cierto?, en este tipo de procesamiento de información visual. Quizás, ¿cierto?, notando detalles que muchas personas neurotípicas, ¿cierto?, pueden pasar por alto y pueden tener una memoria visual que va a ser mucho más fuerte comparada con otra persona de la misma edad. Ya, entonces, ¿cierto? Cuando decimos que una persona autista es un pensador visual y relacionamos esto con la corteza visual primaria, estamos señalando que tiene una habilidad especial para procesar la información a través de imágenes y detalles visuales, lo que va a influir en cómo perciben y comprenden el mundo que los rodea. Ya. Por eso, ¿cierto? Se busca poder potenciar estas áreas que en el general, ¿cierto? Pueden estar mucho más desarrolladas. Tomarlas como referencia para crear nuestras actividades, ¿cierto? Se vuelve algo súper importante y una buena estrategia también. Y así vamos apuntando a que para poder favorecer el aprendizaje para una persona con trastorno espectro autista, ya si vamos a utilizar algún medio para poder favorecer y potenciar, ¿cierto?, algún contenido, ya idealmente vayámonos a las imágenes, ya. Siempre se encuentra como base, ya, porque por lo general, ¿cierto? Y la ciencia igual lo dice, ¿cierto? Se comprende que el área mucho más desarrollada va a ser la parte visual. Ya, si queremos trabajar algún reforzamiento, también reforzarlo con imagen, ¿cierto? Ir tomando, por ejemplo, si estamos trabajando en los números, ¿cierto? Nosotros podemos decir ya número 1. ¿Ya cómo va a ser más fácil asimilarlo? Mostrando, ¿cierto? El dibujo 1, ya, el dibujito, ¿cierto? El número 1, diciéndolo, y también, ¿cierto? Añadiendo alguna actividad, por ejemplo, con fichas. Teniendo este número 1, 2, 3, 4, ya hasta el número que queramos llegar, así como números como tal. Y luego, por ejemplo, utilizar algún tipo de ficha con algún interés que tenga este niño, niña adolescente. Por ejemplo, ¿cierto? Si le gustan los dinosaurios, crear tarjetitas con dinosaurios, ¿cierto? Que, por ejemplo, exista un dinosaurio y en el otro dos, así, y que los vaya asimilando y juntando con la figura del número. Ya, y a la vez lo vamos diciendo. Ya son distintas formas de ir integrando, ¿cierto? Estos conocimientos, ¿cierto? Porque va a ir asimilando un tema de su interés, ¿cierto? Va a ir asimilándolo con la figura del número y además, ¿cierto? Brevemente vamos poniendo un poco de la palabra. Así, ¿cierto? Vamos utilizando, ¿cierto? Como un medio de aprendizaje la facilidad que pudiesen tener por este pensamiento visual. Siguiente, ¿cierto? Discriminación por patrones. ¿Ya? Y la mente, ¿cierto? Especializada visual, que ya lo dijimos, ¿cierto? En ocasiones, ¿cierto? Hemos podido presenciar algunas habilidades que nos parecen muy distintas, especiales o muy llamativas, ¿cierto? De alguna persona con trastorno espectro autista, que pueden ser habilidades que nosotros no vemos generalmente en niños de la misma edad. Ya que, por ejemplo, neurotípicamente nosotros esperamos que los niños de cierta edad, ¿cierto?, estén realizando otro tipo de dibujos o estén hablando de otro tipo de temas, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Si nos encontramos con algún niño con TEA que sea capaz de resolver, por ejemplo, puzzles que son muy grandes, muy complicados, con una facilidad, ¿cierto?, que no vemos ni siquiera los adultos, ya claramente nos va a llamar la atención. Ya, quizás memorizar, ¿cierto?, grandes cantidades de información con solo verla una vez, ya pudiese ser una capacidad igual que nosotros realmente nos va a llamar mucho la atención. Ya, entonces, ¿cierto? Esta mente especializada y la discriminación de patrones, ¿cierto? Que va a estar mucho más potenciada en ese cerebro autista, es la causante, ¿cierto? De estas habilidades que nosotros podemos ver, ¿cierto? Y decimos, wow, qué increíble lo que está haciendo este niño o niña, ¿cierto? Comparado con el compañero, ¿ya? Pero es solamente esta facilidad, ¿cierto? Se va dando. em,
¿cierto? Si tienen a la mano, ¿cierto? Los recursos visuales para poder realizarlo, ¿ya? Y si también tomamos, ¿cierto? Vamos utilizando, ¿cierto? Estas facilidades que ellos tienen y las vamos potenciando, ¿ya? Y de ser posible también, ¿cierto? Integrar recursos visuales a la hora de comunicarnos, igual es súper importante para desarrollar otro tipo de habilidades. Por ejemplo, utilizar fotos, pictogramas, que los pictogramas son algún dibujo o símbolo que representa una palabra o una idea. Por ejemplo, una imagen que nos ayude a entender algo sin necesidad de leerlo, como el corazón, ¿cierto? Representa mundialmente amor. Ya otro ejemplo de pictograma que vemos cotidianamente sería para simbolizar los baños, ¿cierto? El de hombres y de mujeres. Ya, ese tipo de ejemplos serían como pictogramas. También utilizar signos, listas, ya cualquier tipo de información visual, ¿cierto? Para facilitar para facilitar, ¿cierto? El procesamiento de información a través del canal visual. Ya que esto va a favorecer, ¿cierto? La motivación, también va a proporcionar, ¿cierto? Encaminarlo, ¿cierto? Favorecer todo tipo de habilidad y aprendizaje para el futuro. También, ¿cierto? Nos encontramos con más de 100 genes ligados al autismo. Este concepto de que existen más de 100 genes ligados al autismo se refiere a la complejidad de la naturaleza, ¿cierto? Del por qué se produce. ¿Qué es lo que da origen a este, a este espectro autista? Ya puede haber muchos factores que van a influir, ¿cierto? Porque es una condición, ¿cierto?, del neurodesarrollo que también afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento de una persona. A lo largo de los años se han realizado muchos estudios genéticos, ¿ya? Y se ha evidenciado que no existe solo un gen que pueda provocar estas características. ¿Ya? Se atribuye a muchos genes que pudiesen estar involucrados y cada uno, ¿cierto?, va a contribuir también en cómo se manifiestan distintos grados, ¿cierto?, de complejidad en distintas áreas. Es un estudio que no ha parado, ¿cierto? Hace muchos años se está comenzando a trabajar todas las teorías, ¿cierto? Pero una de estas es la de los genes, que lo veíamos igual el otro día. Ya existen muchos estudios, claramente mucho más de 100 genes ligados al autismo. Ya. No tiene una causa única, ya, sino que es muy heterogénea las causas que pueden provocarlo. Y también, cierto, diferentes combinaciones de variaciones genéticas que pueden llevar al desarrollo del TEA en diferentes individuos también. También se habla de una mayor conectividad interhemisférica. Ya, la conectividad interhemisférica quiere decir, ¿cierto? Hablábamos de un lóbulo que era que el cerebro, ¿cierto? Estaba dividido en dos partes, una zona que era derecha y otra izquierda. Dentro de ella, ¿cierto? Se encontraban también estos lóbulos. Existe, ¿cierto? Ciertos estudios que nos dicen que existe una mayor conexión interhemisférica. Quiere decir esto. Como el cerebro, ¿cierto? Está dividido en dos partes, derecho o izquierdo. Gabriela, Y la comida porque Gabriela, no sé si nos quiere decir algo. Ya. no se me activó el micrófono, perdón. Ah, ya, ya. Sigamos entonces. Estaba diciendo, ¿cierto?, que el cerebro, ¿cierto?, está dividido en dos partes, derecho e izquierdo, y esta también se divide por la parte más externa, ¿cierto?, en la que vemos aquí en la imagen, ¿cierto?, se divide en estas cortezas. Pero, ¿qué es lo que une estas dos partes del cerebro? Ya, ahí tenemos, ¿cierto?, una conexión interhemisférica. Cada uno de los hemisferios del cerebro, derecho e izquierdo, está unido, ¿cierto? Y esto hace que sea como completo. Entonces, ¿cierto? Los estudios nos dicen que existe una mayor conexión interhemisférica en el cerebro de algunas personas con autismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más actividad o más enlaces entre los dos hemisferios del cerebro, entre el derecho y el izquierdo.
Ya, el cerebro, ¿cierto? Está comúnmente conectado por la estructura llamada el cuerpo calloso. Acá igual aparece cuerpo calloso, pero esto está por dentro del cerebro, ¿cierto? Va a conectar, ¿cierto? Los dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Ya. Va a coordinar las funciones de cada uno de estos, porque claramente, en realidad, ninguna de estas zonas trabaja por sí sola. Ya. Entonces, ¿cierto? Este cuerpo calloso, que es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordina las funciones de ambos lados. Al existir, ¿cierto?, una mayor conexión interhemisférica, implica, ¿cierto?, que puede haber más comunicación o mayor transferencia de información a través de esta estructura en personas con autismo en comparación a personas que no presentan autismo. En cuanto mayor sea esta conexión, más veloz va a ser la respuesta del comportamiento. Ya, en base a funciones motoras, conductuales, emocionales, cognitivas. Ya, y por ende, ¿cierto? El funcionamiento cerebral va a ser mucho mayor. Esta conexión podría influir en cómo las personas con autismo procesan la información, ya también pudiese tener repercusiones afectando su percepción sensorial o también cognitiva. Recordemos que en el cerebro neurotípico existe esta conexión, ¿cierto? Va a ser súper fuerte, claramente, pero si existe una conexión mucho más alta, existen más fibras que van a unir el cerebro. Entonces se habla de un funcionamiento cerebral que va a ser mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, según estos estudios, nos dice que las personas con trastorno espectro autista, ¿cierto?, procesan esa información mucho más rápida, quizás de una forma mucho más fuerte que un cerebro neurotípico. Claramente, ¿cierto?, los estudios lo han relacionado con la percepción sensorial, ya que quizás esa percepción sensorial se ve mucho más alterada porque el estímulo va a viajar muy rápido. Eso es lo que nos dicen los estudios hasta ahora, hasta el día de hoy. Ya puede que procesen la información de una manera que va a ser muy distinta a la de la típica, ya, lo cual podría explicar también alguna diferencia en el comportamiento y en las habilidades cognitivas observadas en el autismo. No pudiese tener mucha relevancia, ¿cierto?, el que este cerebro sea distinto al de una persona neurotípica. Recordemos que si, según los estudios, ¿cierto? Si esta conexión va a ser mucho más rápida, toda la información que llegue va a viajar rapidísimo, ¿cierto? Y la respuesta puede que sea mucho más alta que en un cerebro neurotípico. También se dice que los niños autistas presentan un mayor tamaño cerebral. A cierta edad, por ejemplo, a los 2 años de edad, los niños con autismo tienen un cerebro 10% más grande que aquellos de la misma edad, que no tienen sospechas o signos de autismo. Varios estudios han observado, ¿cierto?, que algunos niños con autismo muestran un aumento en el tamaño de ciertas áreas del cerebro. Ya no es todo el cerebro como tal, especialmente durante los primeros años de vida. Esta observación, ¿cierto?, es bastante particular, ¿cierto? Es muy notable, ¿cierto? En áreas eh, las áreas, ¿cierto?, que participan en el desarrollo social y la comunicación, como algunas áreas del lóbulo frontal o temporal. Ya la razón exacta del aumento del tamaño de ciertas áreas del cerebro con el autismo no se comprende completamente. Sin embargo, ¿cierto? Algunas teorías van sugiriendo que podría ser por alguna sobregeneración de neuronas o una disminución en la poda neuronal, ya que esta poda neuronal, si no sé si lo han escuchado, por lo general, ¿cierto? Los niños nacen con muchas, demasiadas neuronas. Y a medida que están en sus primeros años de desarrollo, existe un proceso natural que se llama eh, una poda neuronal. Gran parte de esas neuronas simplemente mueren. ¿Ya? No significa que tengan una patología o algo así. Es algo natural que pasa en todos los niños. ¿Ya? Este proceso se da, ¿cierto? Porque ya el mismo cerebro, ¿cierto? Las va desechando. Algunas personas, ¿cierto?, tienen la teoría de que hay que trabajar mucho estas neuronas, ¿cierto?, para que las conserven durante el resto del desarrollo, ya, pero en realidad algo que siempre está como en estudio, pero es algo que pasa sí o sí. En mayor o menor medida va a existir una muerte neuronal que va a ser súper grande cuando los niños son pequeños.
Ustedes revisan, por ejemplo, imágenes del cerebro de un niño, por ejemplo, de menos de un año o de un año, va a ser muy distinto al del niño de 3 años del adolescente o del adulto. Ya va a haber una gran cantidad de neuronas. No traje una imagen para mostrársela ahora, pero es como súper impactante verlo porque las neuronas tienen muchas, demasiadas. Entonces, ¿cierto? Algunas, algunas teorías, como les decía, sugieren que pudiese haber una sobregeneración de neuronas, ¿ya? O una disminución, ¿cierto?, en la poda neuronal. Pudiese ser que estos niños conservan mayor cantidad de neuronas o, ¿cierto?, en esta poda neuronal no se mueren tal cantidad de neuronas en ese proceso natural. O pudiese ser que quizás ellos siguen generando neuronas, ¿ya? Constantemente. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? No se están eliminando, ¿cierto? Este exceso de neuronas para mejorar la eficiencia del cerebro. Que eso es lo que ocurre, por eso ocurre esta muerte de estas neuronas, ¿cierto? Desde que somos pequeñitos. Este crecimiento excesivo podría resultar en una reorganización, ¿cierto? Y una conectividad que al final fuese distinta a la del cerebro neurotípico, que se les murieron gran cantidad de neuronas, ¿cierto? Porque ya no las necesitamos, nuestro cerebro las desecha simplemente. Puede ser que, según este estudio, que eh, los niños esto con autismo conservan gran parte de estas neuronas, ya por lo tanto sus conexiones tienden a ser distintas entre estas neuronas, ¿cierto? Porque hay un número mucho más alto. También puede ser que otra teoría dice que ellos generan muchas más durante todo el periodo, ¿ya? A diferencia de un cerebro neurotípico. Y por eso, ¿cierto? Influye también el tamaño del cerebro. El aumento, ¿cierto?, del tamaño de ciertas áreas podría influir en cómo los niños con autismo procesan la información sensorial y cognitiva, puede estar relacionado con la sensibilidad a estímulos sensoriales y con la forma en que se procesa la información social y emocional. Ya todos, ¿cierto?, estos estudios sobre la variación en el cerebro atribuyen, ¿cierto?, las características principales que serían, ¿cierto?, tener esta sensibilidad, ¿cierto?, más alterada, cómo se procesa la información, estas conductas emocionales, ¿cierto?, que van a ser mucho más distintas al cerebro neurotípico. Sobre el contacto visual, ya lo sabemos por norma general, ¿cierto? Existen dificultades o existe un rechazo, ¿cierto? A evitar un rechazo, ¿cierto? Evitar, ¿cierto? Siempre este contacto visual o desviar la mirada. Entonces debe generalmente, ¿cierto? Que el contacto ocular, ¿cierto? Puede ser catalogado como negativo, estresante o un estímulo que sea muy difícil de procesar, ¿cierto? Para estos niños con autismo. También se habla de una mayor sensibilidad olfativa. Ya, según estudios sobre la reacción a los olores de niños con o sin trastorno espectro autista, se encontraron que niños sin autismo podían ajustar de mayor forma sus respuestas olfativas. Ya, si sentían algún olor que era desagradable, por ejemplo, en este estudio, los niños sin autismo ya reaccionaban, ¿cierto? Reaccionaban rápidamente al olor desagradable, con caras de asco, de retirar el estímulo, de ya no querer, ¿cierto? Seguir participando en el experimento, ya versus los niños con autismo que no mostraban ese tipo de adaptación que fuese tan rápida. Ya, este estudio, ¿cierto? Exploró las diferencias en la percepción y la respuesta olfativa, ya, como un posible indicativo de autismo. Ya mencionó, demostró ser efectivo, ¿cierto? En un alto porcentaje de casos analizados. Ya, este estudio, ¿cierto? Observó a niños con o sin trastorno espectro autista o con o sin signos, ¿cierto? Y cómo iban a reaccionar ante estímulos desagradables. ¿Ya? ¿Cierto? El poder ajustar el olfato a distintas, bueno, el olfato, ¿cierto? Lo ocupamos en distintos entornos, en distintos lugares. Ya este estudio, ¿cierto? Nos dice que al existir esta diferencia en los niños neurotípicos y en los niños autistas, de cómo percibíamos los aromas, de cómo el niño neurotípico se adaptaba mucho más rápido
al estímulo desagradable, ¿cierto? Tenía una reacción casi inmediata, ¿cierto? A un estímulo que no le agradaba, ya que era retirarlo, versus el niño con autismo que siempre le tenía esta dificultad para encontrar cierto aroma, dificultad para reconocer los olores que fuesen agradables de los que no lo eran, ¿ya? Habla mucho de cómo, de la capacidad, ¿cierto?, para poder adaptarnos, ¿ya? Porque siempre en distintos contextos, el lugar donde vamos, ¿cierto?, hay ciertos aromas. Si un niño neurotípico, ¿cierto?, siente un aroma agradable, va a permanecer, ¿cierto?, le va a gustar estar ahí, ya va a querer participar, pero si este niño, ¿cierto?, siente un olor desagradable, va a decir, ah, no, yo acá no participo, o simplemente se va a ir, o va a decir, no, acá, ¿ya? Pero si no tenemos una respuesta, ¿ya?, a ciertos aromas, o nos cuesta, ¿cierto?, interpretar los aromas que sentimos, va a ser mucho más difícil el adaptarnos al entorno, ¿ya? Puede ser que también podamos reaccionar exageradamente a algún tipo de aroma, ya que quizás para otras personas es un aroma que pasa casi desapercibido o no es para nada desagradable, ¿ya? Puede pasar eso, que para un niño sea muy estimulante, pero ya que no exista esta diferenciación, ¿cierto?, entre un aroma, a reaccionar, ¿cierto?, a un aroma que sea bastante característico, sea muy fuerte, ya nos habla mucho de también otro factor que puede estar gatillando, ¿cierto?, quizás la dificultad para adaptarse a los diferentes entornos. También, ¿cierto?, existe una mayor conectividad del cuerpo calloso, ya lo habíamos nombrado, ¿cierto? Esta conectividad, ¿cierto?, puede influir en cómo las personas con autismo procesan la información y cómo se comportan versus niños neurotípicos. También distintos estilos de transferencia de información. Se dice, ¿cierto?, que existen estos distintos estilos de transferencia de información a nivel cerebral, ¿cierto?, en el contexto del autismo, porque los estudios han encontrado que las personas con autismo pueden procesar y transmitir la información de manera diferente a las personas que no tienen autismo. Estas diferencias en la forma en que el cerebro maneja la información puede estar relacionada con el desarrollo y las características del autismo. ¿Ya? El cerebro de la persona autista, la forma en que las diferentes partes del cerebro se conectan y se comunican entre sí pueden ser diferentes. Ya, las personas con autismo pueden tener estilos particulares de procesamiento de la información, algunas pueden ser más hábiles para procesar detalles muy minuciosos e información específica que otros pasan por alto, pero también pueden tener dificultades para procesar información, ¿cierto?, del contexto o que sea mucho más general. Ya, y hay una diferencia. También, ¿cierto?, las adecuaciones y autonomía, como ya lo hemos visto hasta ahora, las adecuaciones, ¿cierto?, son ajustes o modificaciones que se hacen para ayudar a las personas para enfrentar desafíos que sean muy específicos para sus necesidades particulares. Y la autonomía se refiere a la capacidad de la persona para hacer cosas por sí misma y tomar decisiones independientes. En cuanto a las adecuaciones, ¿cierto?, estas pueden incluir entornos estructurados, apoyos visuales, comunicación alternativa y adaptaciones de aprendizaje, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y respecto a la autonomía, ¿cierto?, el desarrollo de la autonomía en personas con autismo puede ser diferente comparado con una persona neurotípica debido a las diferencias en la forma en que sus cerebros procesan la información. Algunas personas claramente van a necesitar mucho más apoyo para desarrollar habilidades de autocuidado, ¿cierto? De, de cuidar su cuerpo, de mantener ciertos aspectos, como, el tipo de ropa, ¿cierto? Del aseo personal. Y a medida que vamos creciendo, igual van surgiendo nuevos desafíos, ¿cierto? Sobre todo en la adolescencia. También necesitar apoyo en la toma de decisiones, ¿cierto? Y por supuesto lo que ya hemos nombrado harto en cuanto a las habilidades sociales. Acá, ¿cierto? Esta imagen, lo importante de esta imagen es solamente, ¿cierto?, conocer que
la diferencia, ¿cierto?, en las zonas que se activan en un cerebro neurotípico y un cerebro de una persona con trastorno de espectro autista. Esta es una tractografía, perdón si no lo dije bien, tractografía, ya, de un cerebro. Específicamente es de una persona con trastorno de espectro autista, la que podemos ver, ¿cierto?, en color como más fucsia, ¿ya? Y vemos generalmente mucho más activadas las zonas que se encargan del procesamiento visual. Es mucho más activada esa zona. En cambio, en un cerebro neurotípico, ya vemos mucho más activadas otras zonas, ¿cierto? De acuerdo a las habilidades de procesar lo que se escucha. Este estudio, ¿cierto? Comparó la actividad cerebral de una persona con autismo que es famosa, que se llama Grandin, o Grandin, ¿ya? Y los resultados arrojaron diferencias en cómo funcionan los cerebros. En cuanto al cerebro de la persona con autismo, mostró mayor actividad en ciertas áreas que van a ser relacionadas con el procesamiento visual y la percepción sensorial. Ya, esto podría explicar por qué esta persona, ¿cierto?, a la que le realizaron el estudio, tiene habilidades, ¿cierto?, que son excepcionales en cuanto al procesamiento visual y la atención de los detalles. Por otro lado, hubo menos actividad en algunas áreas asociadas con interacción social y el procesamiento emocional, en comparación con un cerebro neurotípico. Igual vemos que se repite, ¿cierto? Esta característica. El estudio ayudó, ¿cierto?, a comprender mejor cómo funciona el cerebro de una persona con autismo en comparación a una persona sin autismo, destacando, ¿cierto?, diferencias en las áreas como el procesamiento sensorial, la percepción visual y las habilidades sociales, que acá estaban mucho más disminuidas respecto al cerebro anterior. Y esta última imagen es sobre la propiocepción y la interocepción. Les había comentado previamente que además de los 5 sentidos que ya todos conocemos, ¿cierto?, la vista, el oído, el gusto, olfato y tacto, hay otros, bueno, hay muchos más, pero principalmente se trabaja mucho lo que es la interocepción y la propiocepción. Ya, la interocepción tiene que ver con la forma en que sentimos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo. Toda sensación, ¿cierto?, que tengamos dentro de nosotros. Esta interocepción nos va a ayudar, ¿cierto?, a percibir cosas como la frecuencia cardíaca, la respiración, si tenemos hambre, si tenemos sed, y otras señales que van a ser internas, que nos dicen, ¿cierto?, cómo está funcionando nuestro cuerpo por dentro. Por otro lado, la propiocepción es cierto, como, es como el sentido del cuerpo. Em, Nos ayuda, ¿cierto?, a saber dónde están las partes de nuestro cuerpo. Ya, la propiocepción, ¿cierto?, va a ser como saber la posición de nuestro cuerpo respecto al ambiente, cómo está nuestro movimiento. Ya, por ejemplo, si nosotros no estamos mirando, si nos concentramos, ¿cierto? Porque igual nosotros, por ejemplo, podemos estar sentados y no somos tan conscientes de eso, porque ya lo tenemos muy aprendido. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si nos concentramos en nuestra postura, sin mirarnos, ¿ya? Yo sé que estoy sentada, en este momento tengo los pies apoyados en el suelo, también sé que mis manos están sobre mi rodilla, ¿ya? Y ahora estoy levantando una mano. Ya está, ya la veo, ¿ya? Entonces, esto, la propiocepción es tener esa conciencia de cómo es la postura de nuestro cuerpo en el espacio, ¿ya? Aunque no la veamos, vamos a saber, ¿cierto?, dónde está nuestro brazo, dónde está nuestra pierna, ¿ya?, dónde está nuestra cabeza respecto al cuerpo, ¿ya? Y la interocepción va a ser algo mucho más interno. Va a ser nuestra respiración, nuestro corazón está latiendo fuerte, está latiendo rápido. Todos estos sentidos, ¿cierto? No, nosotros no lo hacemos tan conscientemente, pero en niños más pequeños igual se trabaja bastante. Sobre todo, ¿cierto? Si hay dificultades
Y pasa mucho en trastorno espectro autista, se trabajan bastante, ¿cierto? La propiocepción, la interocepción y también el sentido vestibular, que acá no lo agrega, pero es también aporta, ¿cierto? A cómo es en la posición de nuestro cuerpo, ya que va mucho más ligado como a cómo funciona nuestro oído. Entonces, ¿cierto? Algunas estrategias para trabajar esta interocepción sería hablar de cómo nos sentimos, cómo se sienten las diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, decir cosas como siento que mi mano está caliente o está fría cuando sostengo tal cosa. Ya, siento que mi mano está fría cuando sostengo este vaso con hielo. Ya, siento que mi respiración se acelera cuando corro. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Así vamos prestando atención a cómo se siente nuestro cuerpo durante las actividades diarias. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Bueno, es importante, ¿cierto? Si estamos trabajando estos aspectos de la interocepción y la propiocepción con niños, tener en cuenta que pueda respondernos verbalmente, ¿ya? O también usar algún otro tipo de comunicación para que pueda expresar lo que siente. La imagen que vemos acá es un póster de partes del cuerpo. Es una actividad que se puede realizar, ¿cierto? Es una imagen con cada parte del cuerpo y una lista de palabras para describir cómo se siente cada parte. Por ejemplo, podríamos tener palabras como inquieto, apretado, frío, caliente, ¿ya? Y las vamos pegando, ¿cierto? El niño las va pegando en cada una de las partes, ¿ya? Para que vaya sabiendo cómo se siente su corazón, por ejemplo. Tenemos tres opciones. Nuestro corazón se siente tranquilo, nuestro corazón está acelerado o nuestro corazón está latiendo muy despacio. ¿Ya? Esto puede ayudar a la persona a recordar cómo se sienten las diferentes partes de su cuerpo. Es súper importante también para el control de las emociones el poder trabajar este tipo de actividades, ya que tenemos que ser conscientes de cómo nuestro cuerpo está reaccionando ante diferentes situaciones. Como decía, para niños pequeños y también para otros un poquito más grandes, con trastorno espectro autista, el trabajar las emociones también es una parte muy importante de todo el proceso. Y el reconocimiento de emociones, ya cómo se comienza a trabajar las emociones, sabiendo, ¿cierto?, cómo se siente nuestro propio cuerpo, siendo conscientes de cómo nos estamos sintiendo en este momento. ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos mal? ¿Qué es el sentirse bien? ¿Qué es el sentirse mal? Nos tenemos que ser conscientes de eso. Tengo hambre. ¿Cómo sé que tengo hambre? ¿Ya? Porque siento una cosquilla en la guatita. ¿Ya? Cosas tan básicas como esas se trabajan bastante, tienen muy buenos resultados también. Por otro lado, ¿cierto? Hablábamos de esta propiocepción, ¿cierto? Que es este sentido que nos ayuda a entender dónde está nuestro cuerpo y cómo se está moviendo en el espacio. Ya esto se ve un poquito más de afuera. Ya está, dicho de otra forma, la propiocepción nos permite percibir la posición, el movimiento y el equilibrio de nuestro cuerpo. Ya nos ayuda, ¿cierto?, a coordinar movimiento y a movernos con seguridad también. También ocurre que en niños que son hiposensitivos, que sienten muy poquito, ya tienen mucha dificultad o que tienen alguna dispraxia, ¿cierto? Dificultades en esta coordinación o dificultad en la coordinación óculo-manual. También se trabaja mucho en niños pequeños. Cuando, por ejemplo, están mirando algo y pasan a botar el resto de las cosas. Ya por eso es importante trabajar también este tipo de sentido. Por ejemplo, ¿cierto? Se puede trabajar la propiocepción en un rincón, por ejemplo, de estaciones sensoriales, que en una parte existan almohadas, cojines, pelotas, diferentes tamaños y texturas, ya que los niños puedan ir tocando diferentes objetos, sintiendo la presión, ¿cierto? De cómo es apretar una pelota, de cómo es apretar una almohada, ya si existe alguna pelota grande también, tratar de mantener el equilibrio mientras juegan, ¿cierto? Teniendo también una pelota en la mano. Se pueden realizar un montón de actividades para saber, ¿cierto? Para mejorar esta coordinación de nuestro propio cuerpo. Ya, comparando, ¿cierto? La propiocepción se va a enfocar en las sensaciones que van a ser mucho más físicas del cuerpo, como moverse, sentir, ¿cierto?, el equilibrio, y la interocepción trata más de cómo se sienten internamente,
si tienen hambre, sed, si están emocionados. No tiene mucho que ver con las emociones. Ya, aquí, ¿alguna duda? Ya, no hay dudas. Ya, no es mucho el contenido para esta prueba, ya, así que em, lo dejamos hasta aquí, ya, así que, bueno, si hay alguna duda respecto al contenido hasta ahora, ya, lo pueden comentar por acá o, bueno, es día lunes, estamos todos un poquito cansaditos. Ya, entonces, ¿cierto? Como les decía, finalizada esta clase, ya a las 9:30 van a tener acceso a la plataforma para rendirse evaluación. No es tanto contenido no es tanto contenido, ¿cierto? Así que creo que la mayoría le va a ir bastante bien. Cualquier duda, consulta al chat, ¿cierto? Y bueno, me dejan su nombre en el chat si ya tienen que retirarse. Vamos a aprovechar, ¿cierto? Estos 2 minutitos. La clase se sube hoy o mañana. Yo la subo inmediatamente una vez finaliza, pero se demora un poquito en subir la clase ya, a la plataforma. En descargarse igual se tarda un poquito. Así que siempre la estoy subiendo el mismo día. La descargo inmediatamente y la subo, pero a lo más se demora una hora. Unos 40 minutos se demora en subirse, pero ya a las 10 de la noche ya estaba en plataforma por lo general. A menos que tuviese algún inconveniente de conexión, pero no creo. Que no sucede nunca, pero si sucede les aviso. Aprovecho que están casi todos para reiterar la información. Evaluaciones atrasadas van a poder realizarlas, pero posterior a que finalice el módulo. Nos quedan 2 clases más y una evaluación. Ya cuando sea la última clase ya va a haber una fecha definida para las pruebas atrasadas. Em, así que ahí les voy a estar comentando y dándoles la fecha y la hora en que van a poder rendir esa evaluación atrasada. Y recuerden que la ponderación va a ser la misma, ¿ya? Pero si tienen más de una evaluación, igual tienen que tener en cuenta que tienen que realizarlo dentro de esos 2 días que se van a dar. Por ahora, ¿cierto? Si no hay más consultas ni más dudas, voy a detener la grabación